Nuestro grupo, compuesto por Natalia Camacho, Daniela Canosa, Karel González y quienes habla Santiago Pardo, explicaremos la arteria subclavia. Lo primero que debemos saber es la anatomía del arco aórtico, que se caracteriza por el nacimiento de tres ramas cuyo orden de origen es el tronco brachiocefálico, la carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. El tronco brachiocefálico en condiciones normales se dirige hacia arriba y hacia afuera, dispuesto dorsalmente a la vena brachiocefálica izquierda y ventralmente a la tráquea, a la altura de la articulación esternoclavicular derecha. El tronco se divide en sus ramas terminales, la arteria carótida común derecha y la arteria subclavia derecha. Según la descripción anterior, la subclavia izquierda será más larga que la derecha, ya que asciende primero, pero ambas pasan por encima de la primera costilla entre los músculos escalenos anterior y medio y terminan inferiores a la clavícula. En una visión general, las arterias subclavias se encargan de la irrigación del miembro superior de su mismo lado, al convertirse en arteria axilar, pero antes dan unas ramas colaterales que ayudan en la irrigación de la cabeza. La subclavia derecha va a tener su origen en el tronco brachiocefálico y la subclavia izquierda en el callado de la aorta, teniendo un trayecto más largo con un recorrido intratorácico. Las arterias subclavias en los dos lados forman un arco superior y salen del tórax para entrar en la raíz del cuello y posteriormente penetrar la axila. La arteria subclavia derecha arranca por detrás de la articulación esternoclavicular como una de las dos ramas terminales del tronco brachiocefálico y pasa posteriormente al músculo escaleno anterior. Mientras que la arteria subclavia izquierda comienza en el tórax, más abajo que la arteria subclavia derecha, como una rama directa del callado de la aorta, camina posterior a la carótida primitiva izquierda y lateral a la tráquea, asciende y forma un arco lateralmente, pasando por delante del ápice pulmonar en el espacio suprarretropulmonar izquierdo y posteriormente al músculo escaleno anterior. Las principales relaciones que presentan su trayecto son con el ápice pulmonar y con los escalenos anterior y medio, pasando entre ellos apoyada sobre la primera costilla y atravesando el desfiladero de los escalenos en la base del cuello. A este nivel se relaciona además con los nervios del plexo braquial. Por tanto, en la subclavia reconocemos un trayecto preescalénico, interescalénico y posescalénico. Ahora, aquí podemos ver las ramas colaterales. Comenzamos por la arteria vertebral, que marcha hacia arriba hasta el sexto agujero transverso, penetra en él y a partir de ahí atraviesa todos los agujeros transversarios de las apófisis transversas hacia arriba hasta entrar al cráneo, donde se anastomosan para formar la arteria basilar. La siguiente es la arteria torácica interna, que camina hacia abajo por delante de la cúpula pleural, introduciéndose en el tórax, donde discurre verticalmente tras los cartílagos costales hasta el sexto espacio intercostal e irriga la pared del tórax. La que le sigue es la arteria musculofrénica, que discurre a lo largo del reborde costal, atravesando el diafragma al cual lo irriga. La arteria epigástrica superior continúa el trayecto descendente, penetrando en el abdomen para terminar en la proximidad del ombligo. El tronco tirocervical es el más aparente de todos. Se dirige hacia arriba y al poco de surgir se divide en un ramillete arterial que incluye la arteria tiroidea inferior y la arteria cervical ascendente. La arteria transversa del cuello pasa por delante del escaleno anterior y marcha hacia afuera siguiendo la base del cuello para terminar en la cara profunda del músculo trapecio. La arteria supraescapular pasa por delante del escaleno anterior y se dirige hacia afuera y hacia atrás buscando el borde superior de la escápula, pasando por encima del ligamento superior de la escápula y busca la escotadura coracoidea atravesándola y apareciendo en la fosa supraespinosa. Y por último tenemos a la arteria dorsal de la escápula. Es la única que no se origina en el segmento preescalénico, pudiendo surgir de cualquiera de los otros dos. Se dirige hacia atrás, pasando entre los ramos del plexo braquial, buscando el ángulo superior de la escápula. Bueno, ahora que ya entendimos la anatomía de la arteria subclavia con sus ramas colaterales,
pasaremos a hablar sobre su histología. Esta arteria, como todas las otras arterias, está compuesta por dos túnicas y una capa. La túnica íntima está formada por un endotelio, un tejido conectivo subendothelial, y por la lámina elástica. Las células epiteliales, además de tener la función de formar la capa limitante con la sangre, liberan citoquinas, factores de crecimiento y moléculas vasoconstrictoras y vasodilatadoras. La túnica media es muy gruesa y está formada por capas de células musculares lisas orientadas de manera circular al eje de la arteria. Estas se contraen y sus núcleos se enrollan a modo espiral. En esta túnica no hay fibroblastos, por lo que toda la matriz extracelular es muy rica en fibras elásticas y está producida por las propias células musculares. Aquí las podemos ver. Y por último, la capa adventicia o túnica adventicia es principalmente matriz extracelular formada sobre todo por colágeno y fibras elásticas. Las células que encontramos aquí son fibroblastos y macrófagos mayoritariamente. Además, se pueden observar capilares sanguíneos que forman lo que se denominan el vaso vasorum, de los cuales algunos pueden penetrar distancias cortas en la túnica media. En esta capa adventicia también podemos encontrar terminales nerviosas formando una red que es la nervis vascularis. Esa es la histología de la arteria subclavia. Ahora pasaremos a hablar sobre la fisiología, que en general se puede decir que el sistema circulatorio es un sistema hidráulico cerrado con una bomba impulsadora, que ya sabemos que es el corazón, y una red de tuberías por la cual circula el fluido llamado sangre. Su función principal es transportar el oxígeno y nutrientes hasta cada una de las células del organismo y a su vez conducir los productos de desechos de las células a los sitios de eliminación constituidos por los pulmones y los riñones. Las arterias son los vasos encargados de la circulación de la sangre del corazón a los tejidos con el oxígeno y los nutrientes requeridos para estos. La sangre rica en oxígeno proviene de los pulmones, llega a la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares de la aurícula izquierda, que actúa como reservorio, pasa al ventrículo izquierdo, el cual impulsa la sangre a través de la arteria aorta, distribuyéndose por toda la red arterial sanguínea, hasta llegar a estrecho contacto con todas las células del organismo y de esta forma llevarle a las células el oxígeno y los nutrientes indispensables para su funcionamiento. Entonces la arteria subclavia cursa por la base del cuello, pasa entre los músculos escalenos anterior y medio y llega a la axila después de cruzar el borde externo de la primera costilla. A partir de este punto continúa como arteria axilar, que a su vez continúa como arteria braquial o humeral cuando pasa de la axila al brazo. La arteria subclavia entonces provee ramas que se distribuyen en el cuello, la pared torácica y el encéfalo. Entre estas ramas se encuentran la arteria torácica o mamaria interna, que va a irrigar la parte anterior de la pared torácica y sus respectivos espacios intercostales mediante las arterias intercostales anteriores. La arteria vertebral, que irriga el cerebelo, el tallo cerebral, el lóbulo occipital del cerebro y forma el círculo anterioso del cerebro o el círculo de Willis. Esta arteria asciende en el cuello por los forámenes transversos de las vértebras cervicales y pasa por encima del arco posterior del atlas. Luego perfora la membrana atlanto-occipital posterior y penetra el cráneo a través del foramen magnum. En la parte anterior del tallo cerebral se unen ambas arterias vertebrales para formar la arteria basilar, y de esta a su vez se desprenden las arterias cerebrales posteriores. Bueno, ahora pasaremos al caso clínico, que es el síndrome del robo de la arteria subclavia. Esto ocurre por una estenosis proximal de la arteria subclavia, la cual va a producir un flujo retrógrado de la arteria vertebral ipsilateral que va a actuar como flujo colateral. La isquemia afecta el cerebro y el miembro superior del lado de la estenosis, manifestándose con síntomas neurológicos, aunque el mayor porcentaje de estos pacientes son asintomáticos, lo cual se debe a que el polígono de Willis aporta una circulación colateral adecuada. Entonces, la historia clínica es un paciente de sexo masculino de 49 años de edad, con cuadro de 6 meses de evolución consistente de mareos y vértigos ocasionales,
parestesia del miembro superior izquierdo, ataxia y diplopia hace 3 meses. Antecedentes: hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2 y es fumador crónico hace 30 años. Los exámenes diagnósticos que se le realizaron a este paciente fueron una prueba de sangre, una resonancia magnética cerebral y una angioresonancia magnética. Las pruebas de sangre mostraron, dentro de lo más relevante, dislipidemia grave y triglicéridos de 249 miligramos por decilitro. La resonancia magnética cerebral mostró una lesión en el territorio vascular de la unión de la arteria cerebral media con la arteria cerebral posterior izquierda. La angioresonancia magnética reveló una obstrucción del arco aórtico del 90% de la arteria subclavia izquierda que condiciona inversión del flujo y robo de la arteria vertebral izquierda. En los exámenes que se van a realizar para diagnosticar bien el caso se encuentra una angiotomografía, una ecografía de Doppler de vasos de cuello y una ecografía de Doppler de color. En la angiotomografía se va a encontrar la obstrucción total del flujo sanguíneo de la arteria subclavia proximal izquierda, causando cambios en la hemodinámica del miembro afectado. En este caso, el izquierdo, el corazón, tendrá una hipertrofia ventricular izquierda sin calcificaciones de la válvula aórtica, como se pueden ver ahí en esas dos figuras. En la ecografía de Doppler de vasos de cuello, en la imagen 1, la arteria vertebral derecha con flujo monofásico anterrógrado y de baja resistencia. La imagen 2 muestra la arteria vertebral izquierda con flujo retrógrado dado por inversión de la onda en diástole. Y en la imagen 3 vemos la arteria cubital izquierda con onda espectral de tipo monofásica de baja resistencia. En el examen de Doppler de color se verán los vasos del cuello con un flujo retrógrado en la arteria vertebral izquierda y ondas monofásicas de la arteria del miembro superior izquierdo, con lo cual se hizo una impresión diagnóstica de síndrome de robo de la subclavia izquierda por posible estenosis previa a la emergencia de la arteria vertebral izquierda, la cual es hemodinámicamente significativa. Esto indicaría que la fisiopatología del robo de la subclavia produce síntomas relacionados con el flujo invertido más que con fenómenos embólicos. Cuando una lesión arteriosclerótica proximal de la subclavia progresa hasta hacerse hemodinámicamente significativa, los vasos colaterales de la arteria subclavia empiezan a aumentar de tamaño y la extremidad superior empieza a depender de estos vasos alargados originados de la subclavia distal a la obstrucción. Estos vasos colaterales sirven como punto de entrada para flujo sanguíneo retrógrado proveniente de cabeza, cuello, hombro, los cuales van a proveer una adecuada perfusión a la extremidad. Cuando el brazo es ejercitado, los vasos se dilatan, permitiendo la llegada de sangre a los músculos isquémicos, y se produce disminución de la resistencia de los vasos de salida, por lo cual se produce un efecto de sifonaje de sangre de cabeza, cuello y hombro, la cual llega a través de los vasos colaterales a suplir esta disminución de la resistencia vascular, satisfaciendo de esta manera el aumento de la demanda de oxígeno generada por el ejercicio. Cuando el ejercicio cesa, se aumenta de nuevo la resistencia en los vasos de salida, con lo cual se disminuye o desaparece el flujo retrógrado de los vasos colaterales, en este caso de la arteria vertebral. El flujo retrógrado de la arteria vertebral ocurre entonces como un flujo colateral compensatorio al territorio vascular distal de la estenosis de la subclavia. El incremento del flujo y la aparición de síntomas puede ocurrir también cuando se produce hiperemia periférica reactiva en el brazo subsiguiente a la insuflación de un brazalete o cuando hay una inflamación en el flujo retrógrado de la arteria vertebral hacia la subclavia obstruida, por ejemplo, en los movimientos del cuello. El robo de la arteria subclavia entonces puede clasificarse con respecto a las alteraciones hemodinámicamente que sufre la arteria vertebral en 3 tipos. Tipo 1, con mínimos cambios hemodinámicos, donde la ecografía Doppler color muestra que el flujo anterrógrado tiene una leve desaceleración medio diastólica, que puede tomarse flujo retrógrado en respuesta al test de hiperemia reactiva en el brazo ipsilateral a la oclusión.
La tipo 2 con cambios hemodinámicos moderados, donde la ecografía de Doppler a color muestra un flujo reverso parcial. Y la tipo 3 en donde se presenta un flujo retrógrado de manera permanente. Existen dos tratamientos definitivos para el manejo de estos pacientes. Una es la angioplastia intraluminal percutánea, que es acceder a la vía femoral, al área de la obstrucción, realizando una angioplastia con balón para restablecer el flujo. Y la otra es la revascularización quirúrgica, que es donde se realiza un bypass con injerto venoso autólogo o material protésico. La permeabilidad del vaso a 5 años es de 92 y 58% respectivamente. Por eso escogimos el tratamiento de la angioplastia intraluminal percutánea, que se observó que desapareció el fenómeno del robo de la arteria subclavia.